Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener el placer de conversar con el primer astronauta español, Pedro Duque. Pedro Duque nació en 1963 en Madrid, se graduó de ingeniero aeronáutico en la Universidad Politécnica de Madrid y es el primer astronauta español. En el 92, Pedro Duque formó parte del cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea con base en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, Alemania. Realizó cursos de capacitación en Rusia, en la Ciudad de las Estrellas y en Estados Unidos. Su primera misión espacial fue la STS-95 del transbordador espacial Discovery. Después participó en la misión Cervantes a bordo de la nave Soyuz TMA, visitando la Estación Espacial Internacional. Desde 2004 trabajó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid como director de operaciones, impartiendo conferencias. Actualmente es presidente ejecutivo de Deimos Imaging, empresa que en 2009 puso en órbita el primer satélite español de propiedad privada que permite mejorar el uso de la tierra en la agricultura, detectar y controlar incendios, así como velar por el estado óptimo de los bosques. Por su participación en la misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y Rusia Euromir 94, en el 95 fue condecorado con la Orden de la Amistad, la condecoración de mayor rango que la Federación de Rusia otorga a ciudadanos extranjeros. En 1999 recibió la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico impuesta por Su Majestad el Rey de España, así como el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Bueno, ahora sí, entonces, antes que nada, permítame darle las gracias por la oportunidad que nos está brindando de conversar con nosotros hoy aquí. El 12 de abril del 2011 fue el día en el que la humanidad celebró el 50 aniversario del primer vuelo del hombre al espacio. Cuéntenos cómo fue, qué significó esta fecha para usted personalmente, cómo lo festejó. Bueno, significa por supuesto mucho. El 12 de abril, pues dentro del ámbito de las personas que trabajamos en los programas espaciales, pues es conocido por todos, ¿no? El 12 de abril, pues ¿cómo lo festejé? Estuve en Rusia, estuve en Moscú desde el día 10 y participé en una serie de actos que se llevaron a cabo. Bueno, sobre todo fueron actos festivos en teatro. También estuve en Ciudad de las Estrellas un par de veces, el lunes y también el miércoles, pues viendo a la gente de allí y bueno, pues tratando de, además de festejar el 12 de abril, devolverla, o sea, recuperar contacto con alguna gente que ahí conocí en Rusia durante el tiempo que estuve. Y luego mi profesora de ruso, su cumpleaños es el 12 de abril, así que también estuve en su casa. El primer vuelo espacial de Yuri Gagarin en el 61 indudablemente despertó toda una serie de soñadores que querían repetir esa hazaña. ¿Qué pasaba en España? ¿Era tal la atmósfera, digamos, a pesar de no tener las mismas circunstancias, las mismas posibilidades? Bueno, yo todavía no había nacido, entonces yo me acuerdo sobre todo de los vuelos a la Luna personalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que en el año 61, cuando ocurrió el vuelo de Gagarin, en España había un gobierno no democrático y muy beligerante con la Unión Soviética, y desde luego el vuelo al espacio de Yuri Gagarin fue prácticamente el único acontecimiento relatado en positivo de todos los que se supieron en España, porque también en España en ese momento los medios de comunicación estaban completamente dirigidos y no se sabía nada de lo que el gobierno quisiera que se supiera, pero en ese momento fue el único momento donde los españoles tuvieron una noticia positiva y admirativa. ¿Cómo fue en su caso la elección de su camino profesional? ¿Se fue dando o fue algo que usted quería, a lo que fue, digamos, se fue dirigiendo intencionalmente desde un principio?
No, no fue intencional por ese motivo que decíamos antes. Es decir, los españoles que nacimos en los años 60 no teníamos una idea de que naciendo uno y estudiando en España se pudiera llegar a este tipo a estas cotas de participación en proyectos de muchísima envergadura. Y de pequeños, pues bueno, podíamos soñar, pero eso es todo lo que hacíamos. Yo, bueno, estudié aeronáutica, mi padre pues estaba dentro del ramo de la aeronáutica, estudié ingeniería aeronáutica, después conocí gente que trabajaba en los programas del espacio, incluido mi profesor, y bueno, pues empecé a trabajar en esas cosas no para ser astronauta, sino porque bueno, pues era interesante. Y una vez que se abrió la puerta o la posibilidad de que españoles participasen en una selección de astronautas de la Agencia Europea del Espacio, que fue el año 90, pues sí, ya sí que nos presentamos con idea de que sí que podíamos. ¿Qué podría ser que en ese momento lo motivó a dar ese paso, a tomar la decisión de ir a ese proyecto? Bueno, sí que, por supuesto, que todos los que teníamos 6 años el día que aterrizaron los 2 primeros astronautas en la Luna o alunizaron, ya teníamos en mente siempre esa imagen y ese día, por supuesto, todos hubiéramos querido. No pensábamos que pudiéramos, en ese momento, ya en el año 90 a 91, ya sí que parecía que pudiéramos. Y bueno, desde el principio, pues yo siempre, si alguien me preguntaba, yo siempre decía que si pudiera, pues sí que querría ser astronauta, ¿no? Pero vamos, que tampoco era eso una obsesión. Y en el momento que se abrió la posibilidad, pues todo el mundo dijo, bueno, pues ahora te tienes que presentar, tanto que hablas. Y me pareció que era razonable y me presenté. Tanto que hablas. Usted es el primer astronauta de procedencia y nacionalidad española. ¿Qué significa? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive ser el primero en su país? Pues es algo que te da un montón de responsabilidad y al principio da un poco de miedo porque, o bueno, retracción o, bueno, le hace a uno estar en el interés del público mucho más de lo que uno pensaba que iba a pasar, porque, claro, yo he estudiado ingeniería, yo no me he dedicado a nada que tuviera que ver con el contacto con el público, con las televisiones o con quien fuera, con lo cual es un cambio abrupto que realmente cuesta bastante. El hecho de que la gente tenga mucho interés en lo que hace uno y que todo el mundo quiera hacer entrevistas, ¿no? Y eso es consecuencia más o menos de ser el primero de un cierto país que va al espacio. Y luego en España, pues dentro o sea, no solo es que haya sido el primero, sino que además todos los programas del espacio pues tienen un interés bastante alto entre la población. Entonces, ¿qué ha supuesto esto? Pues ha supuesto, bueno, pues mucha responsabilidad al principio y bueno, cuando empezaba a salir las cosas y ha salido bien, pues he sentido pues mucho cariño de la gente y bueno, pues eso es una gratificación desde luego. Y he recibido algunas reconocimientos del gobierno, del rey, en fin, todo eso pues es una grandísima satisfacción. Durante su larga carrera como astronauta, ha tenido la oportunidad de conocer tanto la astronáutica estadounidense como la cosmonáutica rusa. ¿Qué particularidades de cada uno podría destacar? Es muy interesante, desde luego, ver muy desde dentro las dos ramas o las dos escuelas, digamos. Escuelas de ingeniería. Entonces, como ingeniero especializado en cosas de la aeronáutica y del espacio, pues es interesantísimo ver cómo dos grupos que, bueno, hasta el año, digamos, 90, pues eran secretos el uno del otro, claro. Pues habían llegado a soluciones, en algunos casos distintas, para los mismos problemas. Y eso es muy interesante.
y en otros casos iguales para los mismos problemas, lo cual es aún más interesante. ¿Qué características generales se pueden decir? Bueno, lo normal en general en la ingeniería antigua soviética rusa, pues es una tendencia mayor hacia hacer las cosas, ¿cómo diríamos?, algo más robustas desde el punto de vista mecánico, algo más de, no sé, inventiva. Y en el lado más de Estados Unidos, que es más o menos el tipo de ingeniería que tenemos en Europa también, pues es algo más de tendencia a la sofisticación y a siempre usar, digamos, los últimos materiales y las últimas cosas, ¿no? Es decir, arreglar los problemas en base a buscar tecnología y, en general, pues en Rusia pues se nota una tendencia a arreglar los problemas buscando nuevas ideas nuevas ideas más o menos brillantes, ¿no? Como las ideas que dieron como resultado el cohete que llegó precisamente el 12 de abril de 1961 a Gagarin a la órbita, ¿no? Y todas las 4 o 5 magníficas ideas que están dentro de ese cohete que siguen siendo vigentes. Y si comparamos, digamos, la seguridad de los aparatos, la fiabilidad, el nivel de preparación de los astronautas, si comparamos a los astronautas desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, ¿qué podría decir? Están más bien condicionados no a la nacionalidad, sino al tipo de vuelos que hacían. En Rusia siempre han sido los vuelos más desde el año 70 o así, 72 o así, de larga duración, personas que iban al espacio y tenían que valerse por sí mismas. Son gente que normalmente están preparados más que nada con conocimientos básicos, con buena, sólida base ingenieril, a, por si acaso, resolver los problemas por sí mismos. Y sobre todo, pues, esa es el tipo de preparación que recibían. Porque hacían los vuelos que duraban meses, bastantes meses. Y en Estados Unidos, sobre todo, como los vuelos duraban simplemente una semana o 2, incluso hay vuelos de 4 días de transbordador, pues sobre todo la preparación era para seguir muy estrictamente las instrucciones. Es decir, es un poco casi al revés que la aviación. En la aviación en Estados Unidos los pilotos militares tienen instrucción de hacer determinada cosa o lo que tengan que hacer y de imaginar sus propias ideas y de volar por donde quieran, ¿no? Y justo la aviación soviética, digamos, tradición soviética, es justo lo contrario. Los pilotos tienen que ir exactamente por unas determinadas direcciones, no pueden salirse, hay una cosa que dentro del avión graba qué es lo que han hecho e incluso los disparos que tengan que hacer de misiles se hacen desde tierra a veces, no sé siquiera lo hace el piloto. Entonces es un poco al revés. En Estados Unidos los astronautas mucho más siguiendo las instrucciones y mucho más, bueno, preparación estricta, hacer operaciones muy rápidas en poco tiempo. Y en Rusia, más una preparación encaminada a que las personas se encarguen de resolver sus propios problemas. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya que enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, continuamos hablando con Pedro Duque aquí en Las Olas. Cuéntenos, ser astronauta es una profesión bastante poco común. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su vida, su personalidad, por ahí su forma de ver el mundo? Bueno, hay cosas, hay circunstancias dentro de la profesión o el oficio mejor, de astronauta que hacen que a uno le cambie la personalidad, la forma de ver el mundo y todo esto. Que no es tanto el volar al espacio y montarse un cohete, sino que es más el estar años conviviendo con lo más inteligente de los ingenieros que están al lado del cohete, del mundo,
El convivir con gente de diferentes países. Yo he vivido muchos meses seguidos en Rusia, he vivido años seguidos en Estados Unidos, he vivido en Alemania, en Holanda, he estado también en Japón, bien dentro de las cosas que ellos hacen, y eso realmente, la diversa gente que uno conoce y con la cual se relaciona y con la cual se tiene que relacionar de forma estrecha, porque lo que uno hace depende mucho la vida del otro, ¿no? Todo eso es lo que le hace a uno crecer y cambiar de personalidad. Y luego las cámaras, es decir, sin cámaras, pues uno quizás tendría una personalidad distinta, y sin que a uno, pues por la calle le hagan preguntas sobre el espacio, en fin, todo eso hace uno pues cambiar un poco de personalidad y hacerse, bueno, quizás el que se ha retraído pues se retrae menos, claro. Ahora, la experiencia misma del espacio no tiene ninguna influencia. Uno no se replantea por ahí, no sé, lo importante y lo no importante, lo que tiene valor, lo que no tiene valor. Bueno, una experiencia tan inolvidable como vivir al espacio, pues sí, marca un antes y un después, desde luego, en la vida de cualquiera. En la vida de un astronauta marca un antes y un después, no porque el espacio a uno le haga filosofar de una manera diferente, sino porque después de volar al espacio te hacen caso y antes no. Entonces eso es una cuestión profesional y todos lo dicen, e incluso en los libros escritos por astronautas está así. Eso es lo que cambia el día del espacio. Y luego, por supuesto, el tener una experiencia en la cual uno corre un grandísimo peligro, pues al entrar ahí, para entrar en algo como eso, uno tiene que haber hecho un balance de la vida anterior que normalmente no haces en el día a día, en las cosas del trabajo normal, pues uno no hace. Sin embargo, claro, al montarte en un cohete, pues uno tiene que hacerse unas preguntas importantes sobre si esto es realmente lo que quiero hacer, si hasta aquí mi vida ha tenido sentido, si mi familia, bueno, pues ha tenido suficiente de mí, si los dejo en una buena posición, después de esto, ¿cómo les voy a compensar? Todas estas cosas son importantes, son preguntas que uno normalmente en la vida a veces solo se hace cuando cumple 70, 80 años. Hoy en día usted no participa en misiones espaciales, si bien sigue trabajando en esta área, pero ya en el sector privado. ¿A qué se debió la decisión de pasar a este tipo de actividad? Digamos, ¿qué le permite aportar esta interacción con el espacio? Estar dentro de los programas del espacio pues da ocasión de aprender muchas cosas, y en este caso pues lo que ocurrió fue que me propusieron en un interín de 5 años, que yo sabía perfectamente que no había ningún vuelo previsto para mí, porque le tocaba a otros, ¿no? Me propusieron dirigir una compañía que tenía un proyecto absolutamente novedoso, que es comprar privadamente un satélite de observación de la Tierra y explotarlo de forma comercial. Entonces, bueno, pues ahí tuve la ocasión de aportar cosas que ya sabía, que es como organizar un programa del espacio, controlar que el que lo está fabricando bien, el lanzamiento, buscar el cohete, asegurar la fiabilidad, por ejemplo, de las personas que están haciendo el control de tierra. Y luego, al revés, aprendí muchas cosas que hasta entonces no había tenido ocasión, que es, ¿no?, pues la dirección de equipos, la administración de un proyecto con recursos limitados, en fin, todas estas cosas que de astronauta uno pues no ve, está uno como en una especie de limbo en el cual parece que todo lo que uno diga se va a hacer y uno no sabe lo que ha costado. Y entonces todas estas cosas es muy importante aprenderlas también, y ahora pues he tenido esa ocasión. Desde su punto de vista, ¿qué papel juegan los emprendimientos privados, los proyectos privados en el desarrollo de los conocimientos del espacio?
Es la consecuencia lógica de toda investigación y desarrollo hecho con fondos públicos. Al final, o sea, eso no puede ser. No van a aportar, no pueden jugar un papel, digamos, de alguna forma agregar a lo que se ha hecho. ¿Es solo utilitario, digamos? Bueno, ha de ser utilitario, si no, no se podría hacer con fondos privados. Si no tiene rédito económico, nadie lo va a hacer con fondos privados. Entonces, a lo que me refería era que primero, normalmente se desarrollan las tecnologías en base a los fondos públicos, y una vez que ya parece que está bien ya y se puede uno fiar de utilizarla, entonces es cuando llegan las empresas y realmente lo desarrollan del todo y hacen el desarrollo bueno. El importante se hace después por parte de las empresas. Eso nos ha ocurrido en la aviación, es decir, los aviones, por supuesto, el desarrollo de los aviones de transporte, Douglas DC-3, los aviones, no sé, los Antonov 2, los primeros aviones que llevaban a la gente, los pasajeros, pues esos son desarrollos públicos, hechos por parte del gobierno, normalmente para las guerras, por desgracia. Y después, una vez que eso ya parece que funciona, entonces es cuando se desarrolla de verdad la aviación. Entonces, el Estado pone la semilla y el desarrollo viene cuando las personas se empiezan a aprovechar de esos desarrollos. ¿Cómo evalúa usted el riesgo de que esta actividad esté en manos privadas? Si bueno, es que hay un riesgo innegable para las personas en que se hagan vuelos espaciales, bueno, pues atendiendo a criterios económicos. Siempre terminará, es obvio que el que haya puesto su dinero para crear esta actividad empresarial, pues tendrá que pedir que no gasten mucho para poder ganar. Por lo tanto, pues en algún momento se dará la pregunta de la seguridad. Y lo hemos hecho también con la aeronáutica. Entonces sabemos cómo se hace esto. Es decir, hay que poner unas normas mínimas, hay que poner unas inspecciones, el Estado tiene que seguir de alguna manera estando en la tutela, por lo menos, de la seguridad de las espacionaves, como lo está de las aeronaves. Y así es como lo vamos a hacer. En Estados Unidos, la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos ya ha hecho una regulación de seguridad sobre cómo deben ser los viajes al espacio, y ya las empresas que están empezando a ofrecer viajes al espacio ya tienen una obligación de adherirse a esas normas de seguridad. Partir de esas. ¿Cómo definiría usted las tendencias que hay hoy por hoy? ¿Cómo ve usted el futuro de la cosmonáutica mundial? ¿Hacia dónde vamos? Eso lo definió muy bien un señor muy inteligente que fue administrador de la NASA hace 4 o 5 años, Michael Griffin. Dijo, en los años 60 había una feroz competición política, ahora ya no, bueno, política, incluso militar. Ahora la competición es económica, es decir, ahora se trata de que los estados ponen dinero para el desarrollo de las tecnologías del espacio, porque después las empresas de ese estado van a tener mejores tecnologías, van a exportar, van a tener mejores productos. Y así es como vamos a desarrollarnos. Ahora una competición económica en la que China e India quieren estar delante y creen que tienen todo el derecho y toda la preparación de sus gentes para estar delante. Y Estados Unidos sigue manteniendo su posición, Europa se queda cada vez más atrás, y desde luego Rusia está incrementando pues alrededor del 40% los presupuestos destinados a programas del espacio al año. Ahora mismo Rusia en dinero total tiene casi tanto como toda Europa junta, toda Europa occidental. Entonces los que se están quedando atrás somos los europeos de momento. Pero todo el mundo ha visto que esto va a aumentar y va a incrementarse, y alguien seguro de toda esta gente, o todos juntos, esperemos, pero creo que no, va a hacer el viaje a la Luna otra vez, y alguno de ellos hará el viaje a Marte seguro, y esto va a desarrollarse mucho más de lo que creemos, yo creo. Para usted, digamos, y como empresario y como astronauta, ¿cuáles son
sus sueños, digamos, en el futuro? Bueno, como empresario uno tiene sueños de que la empresa se mantenga, de que no tenga ninguna necesidad de cerrar o de reducir al personal, que todo el mundo pues, podamos vivir de ello, en fin, todas estas cosas que son muy banales. Yo pienso que un sueño, una cosa que probablemente sea muy difícil que se cumpla, pues será que se produzca una nueva exploración del universo por parte de la humanidad sin que se dé una batalla por causa de ello. Va a ser una cosa bastante difícil que se llegue a un acuerdo de ese estilo, que se vaya a la Luna pues en una base que sea un poco de todos, como hemos hecho la Estación Espacial Internacional. Bueno, un poco como las novelas de Kubrick, de 1968, ¿no? En fin, él tenía esa idea de que al final llegaríamos a un acuerdo, la Estación Espacial sería internacional, y bueno, pues ahora ya la tenemos, un poco distinta, y bueno, pues a lo mejor conseguimos también la base lunar. Bueno, ojalá. Una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Saludo a todos en Rusia. Con nosotros ha estado Pedro Duque, el primer astronauta español. Nos despedimos y hasta la próxima.